Foro, el valor del conocimiento. ¿Será posible que si un contribuyente obtiene una sentencia a su favor en la que el Estado o la Nación debe pagarle, será posible que la administración tome las deudas que tiene ese contribuyente con la Nación por impuestos y compensar? Verifiquemos qué nos dice el Consejo de Estado sobre una norma que ya se encuentra vigente sobre esa compensación y veamos cómo funciona dicha compensación. Recientemente el Consejo de Estado nos dice lo siguiente: deudas de la Nación por sentencias judiciales a favor del contribuyente pueden compensarse con impuestos y sanciones pendientes. Consejo de Estado. Pero veamos qué se requiere para poder utilizar el fenómeno de la compensación de una deuda que tiene la Nación con un contribuyente para ser compensada con una deuda que tiene un contribuyente por impuestos nacionales. Veamos. El Consejo de Estado se refirió a la compensación de sumas reconocidas mediante sentencia judicial, indicando cuándo era procedente compensarlas con obligaciones tributarias nacionales pendientes por parte del contribuyente beneficiario de la sentencia. Y veamos esto donde nos lo dice el Consejo de Estado, y lo aclara recientemente en una sentencia del año 2014 de la siguiente manera. El procedimiento para el pago de sumas adeudadas por la Nación está fijado en las providencias judiciales y previsto en la Ley 344 de 1996 en su artículo 29. Es decir, este fenómeno de la compensación es posible desde aquella fecha. Veamos qué nos dice ese artículo respecto de la compensación por dichas deudas. El ministro de Hacienda podrá reconocer como deuda pública las sentencias y conciliaciones judiciales. Cuando las reconozca, las podrá sustituir y atender, si cuenta con la aceptación del beneficiario mediante la emisión de bonos en las condiciones de mercado que el gobierno establezca en los términos del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Pero además nos dice, cuando como consecuencia de una decisión judicial, la Nación o uno de los órganos que sean una sección del presupuesto general de la Nación resulten obligados a cancelar una suma de dinero, antes de proceder a su pago, solicitará a la Autoridad Tributaria Nacional, en este caso la DIAN, hacer una inspección al beneficiario de la decisión judicial y en caso de resultar obligación por pagar a favor del Tesoro Público Nacional, se compensarán las obligaciones debidas con las contenidas en los fallos sin operación presupuestal alguna. Es claro entonces lo que dice dicho artículo. Es posible entonces que si se tiene un fallo judicial a favor de un contribuyente, sea tenido en cuenta como una deuda pública por parte del Ministerio de Hacienda. Pero a su vez el Ministerio de Hacienda informará y solicitará a la Administración de Impuestos que verifique si ese contribuyente tiene alguna deuda pendiente con el Estado. Porque si tiene alguna deuda pendiente con el Estado, se podrá realizar el mecanismo de la compensación. Ahora bien, esas deudas pendientes deben ser deudas líquidas, es decir, el fallo debe estar efectivamente ejecutoriado, pero también debe estar ejecutoriada en debida forma las deudas o las liquidaciones oficiales que tenga un contribuyente con la administración tributaria. Recordemos que el contribuyente puede tener deudas con la administración tributaria producto de sus denuncios rentísticos, es decir, producto de las declaraciones que él mismo presenta, declaraciones que son título ejecutivo para la administración de impuestos y que permiten cobrar dichos créditos. Pero puede ser que la administración tributaria haya proferido una liquidación oficial, pudiendo ser liquidación oficial de aforo o liquidación oficial de revisión. Y necesitamos que esas dos liquidaciones estén ejecutoriadas para que sean deudas líquidas y en ese caso poder compensar los fallos a favor del contribuyente con las deudas que están en contra del contribuyente en la administración de impuestos. Pero veamos qué nos dice al respecto de eso el Consejo de Estado. Informa además el Consejo de Estado que sea necesario cumplir con un requisito previo para poder recibir el pago efectivo por parte de la Nación. Esto es, que se debe someter a verificación por parte de la DIAN para determinar si existe deuda por parte del contribuyente con la Nación y, en caso afirmativo, proceder de forma unilateral a compensar dichas obligaciones.
tanto las deudas que tenga el contribuyente con la nación, así como el pago pendiente que pueda presentar la nación a favor del contribuyente por medio de la sentencia judicial que lo establezca. Y aquí tenemos un asunto importante, y es que puede hacerlo de forma unilateral el Estado, la compensación. Esto no es muy raro porque el mismo Código Civil nos permite realizar compensación de deudas por ministerio de la ley, sin necesidad de autorización de deudor y de acreedor. Si hay deudas recíprocas que a la vez se encuentren líquidas, pues es posible la compensación. En este caso sería entre el Estado y los contribuyentes, es decir, una deuda líquida a favor del contribuyente, una deuda líquida a favor de la nación, caso en el cual se puede dar entonces la compensación de dichos créditos. Pero miremos qué nos dice el Consejo de Estado al respecto de esa compensación. Previo a efectuar el pago de las obligaciones a cargo de la nación, ordenado en la providencia judicial, debe solicitarse a la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN el informe sobre las obligaciones tributarias del beneficiario y en caso de que existan deudas exigibles a su cargo, en favor del Estado deberán compensarse sin operación presupuestal alguna. La entidad u organismo que debe dar cumplimiento a las sentencias y conciliaciones judiciales deberá informar a la Subdirección de Recaudación de la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN de la existencia de la decisión que lo obliga a pagar una suma de dinero y suministrar los datos del beneficiario. La autoridad tributaria realizará las inspecciones necesarias tendentes a verificar y cuantificar el valor de las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias adeudadas por el beneficiario de la decisión judicial, que pueden ser objeto de compensación, entendidas como tales todas aquellas que estén contenidas en liquidaciones privadas, liquidaciones oficiales y demás actos de la Dirección de Impuestos Nacionales que fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional debidamente ejecutoriadas. Y lo que tenemos allí entonces es todo el procedimiento para poder realizar la compensación. Pero miren ustedes que dicha compensación proviene siempre de deudas líquidas. Veamos qué significa deudas líquidas y cuándo son exigibles. Una vez se confirme que existen deudas fiscales exigibles, la DIAN procederá a: de existir deudas fiscales exigibles, deberá proferirse la correspondiente resolución de compensación, sin perjuicio de las facultades de cobro de las obligaciones pendientes para el pago. El acto reglamentario prevé que el acto que ordena la compensación se notifica por correo certificado y que contra este proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los 5 días siguientes a la notificación del acto y se resolverá dentro del término máximo de 15 días. Así, cada que la administración tributaria vaya a realizar una compensación, debe proferir una resolución de compensación. Resolución en la cual dirá: la entidad nacional adeuda lo siguiente por concepto del determinado fallo o sentencia judicial a favor del contribuyente. El contribuyente tiene deudas fiscales exigibles, es decir, que se han agotado todos los recursos y se ha agotado la vía gubernativa completa, que además no se encuentra pendiente ninguna demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sobre esos actos administrativos y por lo tanto la deuda es exigible. Si la deuda de la Administración de Impuestos o a favor de la Administración de Impuestos es exigible, entonces proferirá una resolución de compensación que finalmente hará que se extinga el valor a pagar al contribuyente por concepto del fallo que tuvo la nación, que la nación tiene en contra a favor del contribuyente con la obligación tributaria, pudiendo ser entonces que quede un saldo a pagar a favor del contribuyente o que quede un saldo a pagar a favor de la Administración de Impuestos, en cuyo caso, si queda a favor del contribuyente, pues se procederá a su pago, y si queda a favor de la Administración de Impuestos, procederá esta al cobro en los términos legales. Pero necesitamos los presupuestos necesarios para la compensación, y ahí nos haríamos la siguiente pregunta: ¿qué presupuestos exige la compensación? Es necesario, para que pueda hacerse efectiva la compensación, que las deudas reúnan los requisitos previstos en el artículo 1715 del Código Civil, a saber, que sean ambas de dinero o cosa fungible o determinadas de igual género y calidad. 2, que ambas sean líquidas. Y 3, que ambas sean actualmente exigibles. En el caso de deudas con la administración son en dinero.
En el caso de deudas por parte del Estado por sentencias judiciales, son en dinero y cumplimos el primer requisito. En el segundo caso, serían exigibles siempre que estén agotados todos los recursos y agotados todas las vías judiciales. Y adicionalmente estarían líquidas porque están listas para su cobro, sea por parte del contribuyente o por parte de la administración de impuestos. Pero nos hacemos una pregunta adicional. ¿Qué se entiende por obligaciones líquidas en materia de liquidaciones oficiales? Porque recordemos, puede provenir ya sea de una declaración privada por parte del contribuyente o puede provenir la deuda de liquidaciones oficiales. Liquidaciones que pueden ser oficiales de revisión o pueden ser oficiales de aforo. Pero ¿qué tienen que tener esas liquidaciones oficiales para que sean exigibles? Es decir, para que sean deudas líquidas y poder realizar la compensación. Veamos. ¿Qué se entiende por obligaciones líquidas en materia de liquidaciones oficiales? Según el artículo 828 del Estatuto Tributario, las liquidaciones oficiales ejecutoriadas prestan mérito ejecutivo. Tal carácter lo define el numeral cuarto del artículo 829 del Estatuto, al señalar que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho se hayan decidido en forma definitiva según el caso. Así las cosas, el artículo 828 del Estatuto Tributario nos exige dos cosas respecto de la ejecutoria. Primero, que se hayan agotado todos los recursos de la vía gubernativa o que ya no se puedan agotar. O que no se haya decidido todavía definitivamente sobre restablecimiento del derecho, si se siguió con la vía judicial. Así las cosas, el acto de liquidación oficial no tiene firmeza, no es una deuda líquida, no se encuentra debidamente ejecutoriado hasta que se hayan interpuesto todos los recursos y hasta que se haya decidido sobre las sentencias o sobre las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho. Miremos qué nos dice el Estatuto Tributario. El artículo 828 del Estatuto Tributario dispone títulos ejecutivos y prestan mérito ejecutivo. 1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones contenidas en las declaraciones tributarias presentadas desde el vencimiento de la fecha para su cancelación. 2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. Y 3. Los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados en los cuales se fijan sumas líquidas en favor del contribuyente. 4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias a partir de la ejecutoria del acto de administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones. 5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses de la Administración General de Impuestos. Parágrafo. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con la certificación de la Administración de Impuestos o su delegado sobre la existencia del valor de las liquidaciones privadas u oficiales. Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos se haya efectuado por parte del contribuyente. Así las cosas, tenemos entonces que si una liquidación oficial ya ha surtido todo el trámite de la vía gubernativa, es decir, incluso llegó hasta la interposición del recurso de reconsideración, pero además tuvo que llevarse a la vía judicial, a la vía jurisdiccional, por medio de una nulidad y restablecimiento del derecho. Y ya se tiene fallo, tanto en la parte gubernativa por el agotamiento, como en la parte judicial por sentencia judicial, no se ha fallado o no sobre la nulidad y restablecimiento, ya tenemos una deuda líquida. Esa deuda líquida la podemos compensar. De lo contrario, no habrá lugar a la compensación. La administración no podrá compensarla. Sobre esta forma de extinguir las obligaciones, la compensación, en este caso por fallos a favor del contribuyente versus deudas que tiene el contribuyente con el Estado y muchas cosas más, puede conocer usted en nuestra biblioteca www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.